Si es noticia, está en la mañana de Millennium. Primero lo primero. Leo el siguiente posteo. En febrero se frenó la caída de la actividad económica después de un derrumbe en diciembre y enero de entre el 10 y el 20% dependiendo del sector. Desde marzo y en abril comenzaremos a transitar la pendiente ascendente de la B corta. No será L, ni U, ni mucho menos una W. En línea está Antonio Aracre, economista, ex jefe de asesores del expresidente Alberto Fernández y ex CEO de Syngenta. Antonio, buen día. Eduardo Bataglia te saluda, gracias por tu tiempo. Hola, buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Si hoy fueran las elecciones, si hoy fuera el balotaje, ¿lo votarías a Milei? Sí, claro, lo voté en noviembre y hoy creo que te diría que lo votaría más convencido, ¿no? Por supuesto que eso no significa que esté 100% de acuerdo con todo lo que hace o lo que dice, pero creo que de las alternativas que teníamos y de la situación en la que estaba y que sigue estando Argentina, la necesidad de un cambio profundo en el rumbo económico era clarísima. Digamos, recalco la palabra profundo porque, digamos, si el cambio no tiene una dimensión suficientemente creíble por la contundencia por parte de los operadores económicos en el mercado, no estaría rindiendo los frutos que vemos, ¿no? Como esta caída dramática del riesgo país, que es tan importante porque el riesgo país se relaciona con la tasa de interés que tiene que pagar la Argentina cada vez que quiere hacer un proyecto de inversión, el hecho de que los operadores, los analistas te crean, es muy importante en la generación de las expectativas hacia futuro y esto es lo que hace que la economía despierte de una manera o despierte de otra, por eso lo del posteo de la B corta que vos leías hace un ratito. Si te pregunto acerca de si te cree la gente, porque hoy por hoy muchos se manifiestan que son correctas las medidas del presidente Milei, pero que se hace duro en la economía de todos los días. Como economista, ¿cómo ves la microeconomía en Argentina? Y no, la micro está muy complicada, también lo dice el posteo, que se derrumbó la actividad y el consumo en algunos sectores en diciembre y enero de forma muy profunda, pero eso no tiene que ver con la política de Milei. En todo caso, digamos, Argentina es un enfermo o una enferma crónica con una adicción profunda que cuando le quitas aquello que le da cierta vitalidad aparente, bueno, como hizo Milei cuando desenchufa esa máquina de emitir, bueno, genera ese síndrome de abstinencia y todas las características y los síntomas que se reconocen cuando un paciente deja abruptamente de consumir y en este caso un país deja dramáticamente o abandona dramáticamente una serie de políticas populistas, pero que lo estaban condenando a un fracaso profundo. Y esto lo quiero decir porque en realidad el derrumbe de la actividad económica venía desde antes, te diría desde mitad de año, mantenido o digamos, simulado artificialmente con algunas medidas, pero vos recordarás que los últimos meses del año pasado, aquellos que se tenían que operar y necesitaban un insumo, un reactivo, una prótesis, un stent, digo, para hablar de insumos realmente críticos, ¿no? O sea que No la complejidad de la situación actual quizás también en menor medida, pero se estaba dando ya desde el año pasado. Se estaba gestando indudablemente durante todo el año pasado y durante varios años, te diría, porque las distorsiones se terminan pagando en algún momento. Te recuerdo que nosotros
terminamos el año con reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares y una deuda de importadores cercana a los 30.000 millones de dólares. Entonces, un dólar paralelo que en ese momento estaba a 1.300, 1.400 pesos, pero todo el mundo decía que el valor normal era de 2.000. Te hablo nominal, digamos, ¿no? Después de todo eso hubo una devaluación enorme y hubo cambios drásticos, y vos hoy tenés un paralelo que nominalmente está en 1.000 pesos, después de estos 3 meses donde hemos visto de todo. Entonces ahí es donde, o un título público que cotizaba 20 centavos de dólar y hoy cotiza 50 centavos de dólar. Eso lo que te muestra es que hay una credibilidad y una confianza muy grande en las cosas que está haciendo desde el punto de vista económico, que es de lo que hablo yo, porque hay muchas otras cosas realmente por ahí no comparto tanto o no entiendo tanto y no opino tanto, pero desde el punto de vista económico, esta sobrereacción, que muchos consideran una sobrereacción porque es demasiado, porque era absolutamente necesaria y no se puede modificar la dirección y el péndulo de un país grande como Argentina si no es sobreactuando el ajuste. Es decir, está en el camino correcto el gobierno de Milei. Digo, si el presidente te designara asesor por un minuto y el propio Milei te preguntara cuáles son las objeciones que planteas al modelo, o si tuvieras que hacer un par de marcaciones, mira, yo corregiría esto, esto y esto, ¿qué le dirías? Mira, yo creo que hoy el peso del ajuste cae sobre toda la sociedad y sobre todos los agentes económicos, porque los empresarios lo están pagando con una demanda muy alicaída, pero la clase trabajadora lo hace con sueldos muy deprimidos, ni hablar de los jubilados, que a pesar de que van a recibir una cierta recomposición, no dejan de tener un ingreso muy por debajo de la canasta básica que tiene un jubilado. Esto es difícil de modificar, pero hay ciertas cuestiones que, aunque no cambiaran dramáticamente esa percepción, me parece que desde la óptica de lo simbólico a la gente le gustaría mucho ver esas cosas. Por ejemplo, ciertas inequidades en las exenciones impositivas que tiene la Argentina, o privilegios que tienen algunos sectores. Por ejemplo, la promoción industrial en Tierra del Fuego, o por ejemplo, el impuesto a las ganancias que no pagan los magistrados, o ciertos regímenes especiales de jubilaciones basados supuestamente en aportes diferenciales, pero que cuando vos mirás los números finitos nunca recaudaron lo suficiente como para justificar esas jubilaciones especiales, y el Estado siempre tiene que salir a socorrerlos, ya sean provinciales o nacionales. Ciertas cuestiones casi monárquicas que vos ves en algunas instituciones como la aduana o la FIP u otros, o el Banco Provincia, donde una persona por ser empleado permanente puede heredarle su puesto a su hijo y se perpetúan una serie de beneficios y de privilegios insólitos. Bueno, me parece que todas esas cosas el país necesita eliminarlas. Se escucha que el gobierno quiere respetar los derechos adquiridos, pero en ese sentido me parece que hay derechos adquiridos de algunos que parecen ser más válidos que otros, porque en otros casos sí estamos olvidando esos derechos adquiridos. Antonio, en esta Argentina, vos la definías como un paciente enfermo, gravemente enfermo. ¿Qué incidencia tuvo las políticas que aplicó el gobierno de Alberto Fernández en el último tramo de la gestión con Sergio Massa como ministro de Economía? Y bueno, fue un exceso de distorsión por el cual solo se agravó la situación. Yo recuerdo en la época donde Martín Guzmán todavía era ministro de Economía, él era consciente de la necesidad de acelerar la reducción del déficit fiscal,
y encabezó una movida muy importante para reducir los subsidios y empezar a equilibrar las cuentas públicas. Y se encontró del otro lado, del otro ala del gobierno, del ala kirchnerista, con una fuerte oposición, pero tan fuerte que terminó con su propia renuncia. Bueno, y después todo lo que ocurrió en el último año fue tratar de mantener artificialmente digamos, la vida del paciente y llegar a las elecciones apostando al típico esquema populista de emitir, dar plata, hacer que las clases populares sientan que tienen cierto poder adquisitivo ilusorio en el bolsillo. Digo ilusorio porque en realidad cuando emitís dinero más tarde o más temprano se refleja en una estampida inflacionaria que hace que no te alcance para nada tampoco. Algunos sectores recuerdan con nostalgia aquel tiempo donde quizás se hablaba de sectores de la economía o sectores de la población argentina que llegaban, por ejemplo, no sé, a irse unos días de vacaciones o a tomar algún tipo de crédito beneficioso por parte del Estado. Digo, ¿eso lo estamos pagando hoy? Sí, pero dicho de esa manera suena como elitista, como que algunos tienen derechos a salir de vacaciones y otros no. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a salir de vacaciones, pero ese derecho tiene que sustentarse en una actividad laboral, en una determinada productividad, en que alguien vea un beneficio de la tarea que haces y te pague por eso. Entonces, si vos no equilibrás ese proceso, si lo haces solamente artificialmente, y bueno, va a durar poco y en un momento se va a transformar en una mega crisis, coqueteando con la hiperinflación como nos pasó. Es algo parecido a lo que pasa, Eduardo, con los jubilados. Los jubilados tienen un sueldo de hambre cuando en realidad, por la situación de la Argentina, que es un país relativamente joven y demás, podrían tener una situación mucho más holgada. Pero cuando vos tenés a más de la mitad de los jubilados actuales que están recibiendo una jubilación sin haber hecho los aportes correspondientes, y bueno, eso lo terminan pagando la otra mitad que sí hizo los aportes. O sea, no hay magia. Me tomo esto de no hay magia. Es contrafáctico, ¿no? Pero si Sergio Massa hubiese ganado, hubiera continuado con las políticas del último tramo de la gestión del gobierno anterior, o hubiera hecho algo parecido a lo de Milei con algo de maquillaje. Bueno, él no ha hablado de eso, pero su viceministro Rubinstein sí lo hizo y dijo que hubieran hecho algo muy parecido, textuales palabras. Es decir, el plan de Massa para su gobierno hubiera sido también un recorte, un sinceramiento de tarifas y demás. Probablemente con una intensidad y un foco distinto, y en ese caso habría que ver si hubiese resultado creíble, porque como te digo, cuando vos tenés que modificar el péndulo de algo, vos tenés que ir mucho al otro extremo para después poder equilibrarte en el medio. Si vos querés ir directamente al medio, es muy probable que te quedes corto. Y me parece que eso es lo que intuyo podría haberle pasado a un segundo periodo kirchnerista con Sergio Massa a la cabeza. ¿Te arrepentís de haber aceptado ser jefe de asesores de Alberto Fernández? Y sí, la verdad que sí, pero qué sé yo, no tiene mucho sentido ese tipo de cuestiones. Uno toma ciertas decisiones sobre la base de querer hacer lo mejor posible. Y a veces, o sea, en ese momento cuando aceptaste, ¿creíste en tu trabajo, en que podías modificar algunas cuestiones que eran para bien de la Argentina, o creíste en el modelo? No. Todo el mundo sabía que yo no era peronista. En todo caso, sí, un tipo que tiene sensibilidad social y que, bueno, en mi caso tengo 2 hijos de 20 y pico que los tenía afuera y quería que Argentina genere un cambio positivo para repatriarlos o para seducir a que vuelvan, pero
fue muy difícil. Yo empecé hablando de la necesidad de una reforma laboral y bueno, los insultos fueron tremendos, cuando en realidad hoy ya el propio peronismo está empezando a reconocer que algo de reforma laboral hay que hablar. Y si hubieran sido más inteligentes, si se la hubiesen planteado ellos, capaz que se hubiese hecho una reforma laboral más acorde al espíritu peronista, y ahora van a tener una reforma laboral más de corte liberal. Pero bueno, de lo mismo me pasó cuando sugerí algunos cambios en el rumbo económico, a pedido, ¿no?, del expresidente, pero no fue posible dar esa batalla cultural desde adentro y no sé. ¿Qué pensás de aquellos que hablan de cansar al presidente? O para que cambie de rumbo, o no sé si hay una intencionalidad de que se retire antes del poder. Digo, aquellos que integran el denominado club del helicóptero. Y me parece que no lo conocen al presidente. Yo te digo sinceramente tampoco, pero digamos es una persona lo suficientemente expuesta en los medios y en las redes como para que no sea tan difícil sacarle la ficha. Y me parece que alguien que lo escucha, que lo ve, que lo sigue, a Javier Milei, decir lo vamos a cansar y es conocerlo poco, ¿no? Me parece una persona que tiene un grado de convicción sobre lo que quiere hacer pocas veces vista en un presidente antes. Así que, nada, uno podría decir, es destituyente. La verdad que casi parece más gracioso que destituyente. ¿Te parece más gracioso y que aporta quizás a la polémica diaria que destituyente? Sí, porque al presidente le está yendo bien. O sea, su base de sustentación medida mes a mes está muy estable en el contexto de uno de los ajustes más duros que haya hecho cualquier gobierno argentino, porque otros presidentes también a los 3 meses tenían buena imagen, pero habiendo hecho nada, no habiendo hecho todo lo que hizo Milei. Entonces su base de sustentación está muy bien, y cuando ves los datos de lo que él prometió a la gente, que es bajar la inflación, y bueno, fíjate que en marzo vamos a estar, si no estamos en un dígito directamente, estaremos muy cerca de la inflación núcleo. O sea, como economista, ¿ves una inflación quizá debajo del 10%? Sí, ahí nomás, puede ser 9,8 como 10,5 en marzo, pero la núcleo, que es la realmente importante porque es la que te indica, sacando todas las cuestiones estacionales, a qué ritmo se mueven los precios, esa sin duda va a ser de un dígito en marzo y va a seguir bajando. Y ahora entra todo lo que tiene que ver con la liquidación de las exportaciones agropecuarias en el segundo trimestre, con lo cual la acumulación de reservas va a seguir un ritmo sostenido. Ojalá se animen, saquen el cepo con o sin préstamo adicional del FMI y que las paritarias sigan su curso, el salario se recupere, por lo tanto la micro también empiece a funcionar nuevamente, y ahí que arremetan con todo en un plan de estabilización fuerte, que podrá ser una neoconvertibilidad o no, pero que ya haga que la inflación empiece a correr no a un dígito mensual, sino a un 1% mensual, que es lo que ocurre en todos los países normales del mundo. O sea, ¿no ves un presidente que tenga que abandonar forzadamente el poder, y quizás ves un presidente que pueda pasar a la historia si es que su plan económico o plan integral de gobierno resulta exitoso? Sí, absolutamente. Hay un elemento que sí, por supuesto, me preocupa, y es que los sectores de la oposición más responsables acompañan el proceso con la aprobación de algunas reformas en leyes fundamentales que necesita la Argentina para poder aprovechar este proceso de estabilidad. Llámese reforma laboral, reforma impositiva, reforma previsional, que marquen un rumbo de largo plazo para que empiecen a llegar también inversiones y nuevos proyectos
y se genere una percepción también en la gente que tal vez no votó a Milei, pero que tiene ganas de ver una Argentina mejor, bueno, para que se genere la percepción de que realmente estamos en ese camino, ¿no? Antonio Aracre, gracias por haber pasado por Millennium, gracias por esta charla. Te mando un abrazo. Adiós. Antonio Aracre, economista, ex jefe de asesores del expresidente Alberto Fernández y ex CEO de